La locomotora dúplex T1 de Pennsylvania Railroad ya estaba obsoleta cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y los ingenieros lo sabían. Era compleja, poco confiable, y no tenía ningún control real de tracción, lo que convertía las rutas de carga pesada en algo que parecía una misión suicida. Las tripulaciones se sentían expuestas e impotentes ante el patinaje de ruedas y los fallos mecánicos. Aunque su diseño era aerodinámico, eso no importaba en la operación real. La locomotora nunca mejoró de verdad y fue reemplazada rápidamente en cuanto aparecieron diseños más eficientes. Los ingenieros detestaban la turbina de vapor M1 de Chesapeake and Ohio porque era experimental, requería un mantenimiento excesivo y era completamente inadecuada para el trabajo ferroviario real. Las primeras versiones mostraron cierto potencial, pero la complejidad añadida la hacía lenta e irresponsiva en servicio. Luchaba terriblemente contra las locomotoras de vapor convencionales, dejando a las tripulaciones frustradas y varadas. Aunque se hicieron algunas mejoras menores, el diseño en sí estaba defectuoso. La M1 nunca logró redimir su reputación y fue abandonada por el ferrocarril en poco tiempo. La J. Henry de Norfolk and Western era admirada por su potencia, pero odiada por lo frágil que se sentía al operarla. Los ingenieros sabían que una avería grave podía ser fatal, porque la turbina no tenía prácticamente ningún sistema de respaldo. Al principio, su rendimiento no tenía rival. Pero con el tiempo, las tripulaciones fueron descubriendo sus puntos débiles. El ferrocarril no logró modernizarla adecuadamente, por lo que las versiones posteriores no mejoraron lo suficiente. Al final, operar la J. Henry se sentía cada vez más peligroso y anticuado. La Baldwin Centipede aterrorizaba incluso a los ingenieros más experimentados. Sus sistemas eléctricos la hacían increíblemente compleja, pero también tremendamente peligrosa. Los arranques y las operaciones eran arriesgados, y los motores de tracción eran tan inestables que podían fallar simplemente con el uso normal. Las jornadas duraban apenas unas horas, sin ningún margen para errores. Aunque técnicamente impresionante, nunca se volvió más segura ni más práctica. El diseño no tuvo ninguna mejora real y fue abandonado como un experimento insostenible. La Trainmaster de Fairbanks Morse fue puesta en servicio de forma apresurada, con tripulaciones sin experiencia y una fiabilidad muy deficiente. Muchos ingenieros odiaban lo poco confiable que se sentía, con fallos de motor y problemas eléctricos que eran algo común. Funcionaba a altas temperaturas pero sin ningún margen de error, lo que hacía que las operaciones fueran peligrosas. Aunque los fabricantes esperaban que las versiones posteriores mejorasen, la mayoría de los ferrocarriles las abandonaron antes de que los ajustes pudieran aplicarse. Tal como se operó, la locomotora nunca se ganó la confianza de las tripulaciones y siguió siendo más un peligro que una ayuda. Las tripulaciones de las primeras unidades F de la EMD lidiaban con locomotoras que parecían avanzadas pero se comportaban de forma impredecible. Los fallos en el generador de vapor causaban problemas de calefacción que podían escaldar a las tripulaciones, aterrorizando a los ingenieros que se sentían atrapados mientras el vapor llenaba la cabina. La gestión de los sistemas era compleja y los errores podían volverse mortales con rapidez. Con el tiempo, los ajustes y la capacitación mejoraron la seguridad y el rendimiento. Las versiones posteriores se ganaron el respeto, pero las primeras tripulaciones pagaron el precio mientras aprendían los límites de la unidad. La turbina de gas de Union Pacific era ampliamente rechazada por parecer sobredimensionada y mal concebida. Los ingenieros se quejaban del consumo excesivo de combustible, el ruido terrible y el manejo torpe que hacía estresantes incluso las operaciones más básicas. Le costaba arrancar con rapidez cuando se necesitaba, lo que destruía la confianza de quienes la operaban. Los intentos de mejorarla no lograron resolver los problemas de fondo. La locomotora nunca recuperó su reputación y fue retirada del servicio de manera silenciosa. Las primeras tripulaciones de la AEM-7 de Amtrak temían más a sus propios sistemas eléctricos que a los fallos mecánicos. Los pantógrafos, potentes pero poco confiables,
Generaban arcos eléctricos con facilidad y fallaban con frecuencia en medio de los recorridos. Los ingenieros tenían que monitorear los sistemas constantemente, añadiendo una presión enorme a las rutas de pasajeros. Aunque la locomotora era revolucionaria, al principio parecía inacabada. Con el tiempo, un mejor mantenimiento y las actualizaciones mejoraron su fiabilidad, convirtiéndola en una unidad mucho más segura y confiable hacia el final de su vida útil. El RAW Turboliner fue uno de los primeros trenes de alta velocidad, pero los ingenieros lo encontraban implacable e inestable. Tenía un comportamiento de pérdida peligroso y daba muy poco aviso antes de que se perdiera el control. Las tripulaciones lo describían como una máquina que exigía atención constante, especialmente durante las marchas a alta velocidad. Aunque se hicieron algunas mejoras en los procedimientos, el tren en sí nunca llegó a ser verdaderamente confiable. Su pésimo historial de seguridad lo persiguió hasta que finalmente fue retirado. Los ingenieros desconfiaban del Turbo Train de United Aircraft porque se sentía más experimental que operativo. Sus sistemas derivados de la aviación reducían la confiabilidad y el alcance, dejando muy poco margen para el error. Los fallos de motor eran frecuentes y el tren no alcanzaba el rendimiento que se esperaba de un equipo ferroviario. Las expulsiones automáticas salvaron vidas, pero también pusieron en evidencia su peligrosidad. Las mejoras menores ayudaron a la fiabilidad, pero el diseño nunca maduró del todo y fue reemplazado eventualmente. Los ingenieros encontraban el primer Metroliner frustrante porque entró en servicio antes de que sus problemas de diseño estuviesen resueltos. Las primeras versiones tenían poca potencia y luchaban con la fiabilidad eléctrica, lo que dañaba la confianza en el servicio de alta velocidad. El manejo a baja velocidad era torpe, especialmente durante las paradas en estación. Las correcciones posteriores en los sistemas mejoraron el rendimiento y la confiabilidad, haciéndolo más capaz. Sin embargo, muchos ingenieros seguían recordando los primeros modelos como decepcionantes y difíciles de confiar. El tren experimental de motor lineal era rápido y potente, pero los ingenieros no les gustaba lo implacable que se sentía cuando operaba cerca del suelo. Las velocidades de operación eran altas y los errores dejaban muy poco margen para recuperarse. El sistema exigía precisión y castigaba la hesitación. Aunque la tecnología y los sistemas mejoraron con el tiempo, sus características de manejo nunca se suavizaron. Los ingenieros experimentados lo respetaban, pero muchos aún lo describían como estresante y agotador de operar de forma segura en el día a día. La primera SD-45 se ganó una oscura reputación entre las tripulaciones de carga. Su diseño de 20 cilindros y sus sistemas complejos hacían las operaciones especialmente peligrosas. La poca fiabilidad, los sistemas eléctricos inestables y los frecuentes fallos mecánicos causaban ansiedad constante. Las averías eran algo habitual y los ingenieros no tenían confianza en la locomotora. Aunque se intentaron pequeñas mejoras, los problemas fundamentales del diseño persistieron. Nunca llegó a ser segura ni confiable y fue retirada del servicio de manera prematura. Los ingenieros encontraban la DD-40X Centennial elegante pero implacable. Su tamaño descomunal era propenso a dañar las vías y sus sistemas eléctricos dejaban muy poco margen para el error. La locomotora se hizo tristemente famosa por los frecuentes fallos en los motores de tracción durante el servicio pesado. Aunque se manejaba bien a alta velocidad, las preocupaciones sobre su fiabilidad nunca desaparecieron del todo. Las mejoras menores ayudaron algo, pero la Centennial fue pronto eclipsada y retirada silenciosamente del servicio en líneas principales. Operar las primeras locomotoras de tracción en corriente alterna se sentía a la vez emocionante y estresante. Los ingenieros amaban su eficiencia pero odiaban sus sistemas informáticos extremadamente complejos. Las operaciones eran aceleradas y la gestión de los sistemas dominaba cada recorrido. Trabajar con fallos del sistema añadía una presión constante. Aunque las actualizaciones mejoraron los sistemas en cierta medida, el problema de la complejidad nunca desapareció. Los ingenieros respetaban su rendimiento,
pero bromeaban con frecuencia diciendo que estaba diseñada para confundir a las tripulaciones y luego averiarse de inmediato. El vagón experimental de propulsión a reacción ponía nerviosos a los ingenieros porque nunca se sentía estructuralmente confiable. Las tripulaciones se preocupaban por los fallos mecánicos y los problemas inexplicables en los sistemas que dañaban la confianza en el vehículo. Era difícil de controlar y propenso a problemas técnicos graves durante los recorridos. Aunque los procedimientos de operación mejoraron levemente, las preocupaciones fundamentales de seguridad permanecieron. Los ingenieros respetaban su velocidad y capacidad, pero nunca confiaron del todo en que los llevaría a casa sanos y salvos. Los ingenieros temían al primer talgo porque exigía perfección en todo momento. Sus complejos sistemas de inclinación y las altas velocidades de operación dejaban casi ningún margen para el error, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. Aunque era increíblemente sofisticado, castigaba los errores de forma brutal. Algunas actualizaciones mejoraron los sistemas y la capacitación ayudó a mejorar las tasas de fiabilidad, pero las características operativas nunca se suavizaron. Muchos ingenieros respetaban su tecnología, pero odiaban la rapidez con la que podía volverse mortal. El vehículo de colchón de aire sobre raíles era rechazado principalmente por lo aislante y confuso que resultaba operarlo. El operador tenía poca visibilidad y no podía ver el estado de los sistemas en absoluto, lo que aumentaba el estrés durante las operaciones complejas. Las operaciones de efecto suelo eran especialmente peligrosas. Aunque los sistemas de control mejoraron ligeramente con el tiempo, el diseño básico nunca cambió. Los ingenieros aprendieron a lidiar con él, pero pocos lo describían alguna vez como cómodo o tranquilizador. Los ingenieros encontraban el híbrido vapor-diésel duro y agotador de operar. Tenía un manejo brusco, potencia limitada y un comportamiento operativo implacable que hacía que el servicio de rutina fuera estresante. Aunque se desempeñaba de forma aceptable en funciones mixtas, carecía de refinamiento y estabilidad. Las mejoras menores ayudaron a la fiabilidad, pero no al confort ni a los márgenes de seguridad. Muchos ingenieros lo veían como un experimento necesario, más que como una máquina que disfrutasen operar o en la que confiaran plenamente. Las primeras locomotoras controladas por ordenador eran rechazadas por su pobre integración de sistemas, los frecuentes fallos de software y los constantes problemas electrónicos que las convertían en un blanco fácil de críticas. Se sentían más como computadoras experimentales que como trenes, y las operaciones eran especialmente difíciles. Con el tiempo, grandes actualizaciones mejoraron el software, el hardware y la fiabilidad. Las versiones posteriores llegaron a ser respetadas e incluso queridas, pero las primeras tripulaciones soportaron una curva de aprendizaje pronunciada e incómoda.